Capítulo 34. Demonios sueltos. ¿Qué demonios ha sido eso? La voz de Nathaniel cortó el vestíbulo mientras avanzaban. Elspeth, aún con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un talismán o una carga sagrada, respondió sin mirarlo. Tendrás que concretar. Hoy he visto demasiados demonios sueltos. Detrás de ellos, Theodore Whitlock irradiaba una satisfacción casi paternal. Elspeth estuvo a punto de acelerar el paso y huir, pero algo más hondo, una vieja educación quizá, la detuvo. El abogado no era culpable de nada. Ni del viejo, ni de los herederos, ni del veneno que había salido a la luz. Theodore, de hecho, parecía tan horrorizado como ellos. Elspeth, por favor, pidió. Solo un momento. Ella se volvió, recompuesta a fuerza de voluntad. Me alegra saber que ha decidido aceptar la herencia, continuó él. Mañana a las 3 si le parece. Los asesores responderán a sus preguntas, autentificarán su firma, y yo seguiré guiándola en todo el proceso. No pienso cambiar de abogado, dijo Elspeth con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Theodore se emocionó. Le estrechó la mano. Formidable. Entonces llegó el golpe suave, casi letal. Por cierto, su tío se quedó corto. El patrimonio supera con creces los 60 millones. Elspeth parpadeó. El mundo volvió a inclinarse peligrosamente. Necesito leer, murmuró. Pensar. Buscó a Nathaniel como quien busca tierra firme. Él intervino sin elevar la voz, con la naturalidad de quien ya se ha colocado en guardia por dentro. Elspeth se pondrá en contacto con usted. No avance nada hasta entonces. Ella asintió, agradecida. Demasiado rápido, pensó. Todo es demasiado rápido. Theodore señaló la carpeta. También he incluido las disposiciones del funeral. Mi consejo es que no asista. Y recuerde, puede llamarme a cualquier hora. Antes de irse, Elspeth se detuvo. ¿Mis primos estarán en esa reunión? Le sorprendió lo fácil que le había salido la palabra. Theodore suspiró. Sí. Su tío quiso que supieran exactamente lo que perdían. Pero nada depende de ellos. Todo depende de usted. La frase quedó suspendida, pesada como un juramento antiguo. Luego, casi en confidencia, Theodore añadió algo más práctico, más oscuro. Habría seguridad. Mucha. Nathaniel intercambió con él unas frases breves sobre un arma, un número de serie inexistente, la policía en camino. Elspeth entendió lo suficiente como para sentir ese frío preciso que anuncia peligro real. Cuando por fin quedaron solos, Nathaniel la sujetó del brazo. Espera. El vigilante se acercó, nervioso. Nathaniel dio instrucciones claras, sobrias. Orden en medio del caos. Cuando terminó, volvió a ella. Vamos. Elspeth no se movió. Lo miró como si acabara de descubrir otra pieza del rompecabezas. ¿Rory llevaba una pistola en el despacho del abogado? Nathaniel alzó una ceja. Al parecer sí. ¿Mal día para él? Ella soltó una risa breve, inapropiada, casi irlandesa en su absurdo. Claro, pensó. Porque hoy no podía ser normal. ¿No deberías quedarte? No. Nos vamos. Ahora. Al salir, el cielo rugió. La lluvia comenzó tímida, prometiendo algo peor. Nathaniel no esperó respuesta, le tomó la mano y echó a correr. Elspeth lo siguió, tacones incluidos, orgullosa hasta la insensatez. Preferiría que trajeras el coche, protestó entre jadeos. ¿Ni hablar? Tú conmigo. Siempre conmigo. Cruzaron el parque bajo una lluvia ya decidida. Nathaniel vigilaba todo, mano cerca del arma. Elspeth sentía el dolor en los pies, el peso de la carpeta, el vértigo de lo que acababa de aceptar, y aún así, no soltó su mano. Cuando llegaron al coche, él prácticamente la empujó al asiento. Se quitó la americana, y se la pasó justo cuando el cielo se abrió del todo.
El aguacero cayó como una purificación brutal. Elspeth, empapada pero a salvo, pensó que aquel día no solo había heredado una fortuna. Había cruzado un umbral. Capítulo 35. Un acto emocional. Elspeth dobló la americana con un cuidado casi reverencial y la depositó en el asiento trasero, como si aquel gesto pudiera devolverle algo de orden al mundo. Colocó luego la carpeta y el sobre en el suelo a sus pies, y se recostó contra el respaldo. El corazón aún le golpeaba el pecho. La imagen de sus primos no la abandonaba, voces, rostros, risas torcidas. Todo giraba dentro de ella con la violencia de una centrifugadora. Nathaniel, en cambio, no se permitía el lujo del vértigo. Observaba la calle, las fachadas, los reflejos en los cristales. La lluvia había empujado a los peatones bajo marquesinas y portales. Las furgonetas pasaban sin reparar en ellos. De momento pensó, están a salvo. La sirena de un coche patrulla cortó el aire cuando giró la esquina y se detuvo frente al bufete. Nathaniel arrancó. «Vámonos». El vaho empezó a empañar las ventanillas. Activó el aire acondicionado. Elspeth tardó unos segundos en darse cuenta de que no tomaban la autopista. Se lo señaló. Nathaniel asintió sin explicar nada y siguió girando derecha, izquierda, otra vez derecha. El mapa mental de la ciudad se le deshizo a Elspeth entre los dedos. ¿A dónde vas? Todavía a ninguna parte. Me aseguro de que no nos sigan. Ella miró hacia atrás, alerta de pronto, como si la amenaza pudiera materializarse con solo nombrarla. No veo a nadie. Yo tampoco. Eso no la tranquilizó. La lluvia cesó y Nathaniel se desvió hacia un aparcamiento vacío junto a un campo de béisbol. Las gradas metálicas relucían húmedas. El sol reaparecía con crueldad, levantando vapor del asfalto caliente. El aire era denso, casi irrespirable. Nathaniel dejó el motor al ralentí, se quitó el cinturón, aflojó la corbata. Inspiró hondo, como quien vuelve de una frontera invisible. Elspeth esperó. Sabía que había momentos que pedían silencio antes de la verdad. Nathaniel, dijo al fin. Te dije que no se me ocurría nadie que quisiera matarme. ¿Te acuerdas? Una sombra de sonrisa suavizó el rostro de él. Me acuerdo. Ella sostuvo la mirada, consciente de lo que había cambiado en apenas una hora. De lo que había despertado. Creo que ya puedo darte algunos nombres. Y en ese instante, mientras el vapor seguía elevándose del suelo y el mundo retomaba su curso, Elspeth entendió que la herencia no era solo dinero ni memoria, era una línea de peligro recién trazada y ya no había marcha atrás. Capítulo 36. Responsabilidad moral. Elspeth tenía un don casi invisible. Sabía encontrar las palabras justas para suavizar lo insoportable, y una sola de sus sonrisas bastaba para rebajar la tensión de una estancia entera. Nathaniel lo sabía. También sabía que bajo esa calma aprendida había miedo. Miedo verdadero. Las contusiones aún marcaban su piel como un recordatorio brutal de que alguien había intentado borrarla del mundo. Y aún así, cuando Elspeth se erguía, cuando decidía no ceder, era una fuerza que imponía respeto. Extraordinaria, pensó, con una mezcla de admiración y alarma. Él, en cambio, se sentía peligrosamente expuesto. Un detective que había jurado mantenerse al margen, y que ahora se descubría demasiado implicado. El tío Callum la había dejado en el centro de una tormenta. 60 millones no eran una herencia, eran una diana. Nathaniel no necesitaba conocer los motivos del viejo. Bastaba con entender las consecuencias. ¿Alguien podía querer verla caer? La sola idea le encendía la sangre y le helaba el pecho a la vez. Esto no es bueno, se dijo. Te estás atando demasiado. Elspeth observó su perfil tenso, la mirada clavada en ningún lugar a través del parabrisas. ¿Nathaniel?
No voy a permitir que nadie te haga daño, dijo él, con una intensidad que le quebró apenas la voz. Ella comprendió entonces que era él quien necesitaba calma. Y se la ofreció. ¿Crees que dudo de ti porque te dispararon haciendo tu trabajo? Preguntó suave pero firme. Conozco tus menciones de honor. Sé lo bueno que eres. No estoy preocupada. Él rió, breve sin humor. Me tranquiliza saberlo. Cuando el silencio se asentó, Elspeth dejó caer la verdad que ya conocía. Estoy metida en un buen lío, ¿verdad? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Nathaniel negó con la cabeza. No había fechas para aquello. Elspeth lo aceptó, aunque por dentro su vida entera se le hubiera detenido a la espera. Primero vivir, se recordó. Todo lo demás podía esperar. Nathaniel salió del coche para llamar a Rowan. Los nombres de los primos ya estaban sobre la mesa. Ahora necesitaban rostros, historiales, sombras. Rowan respondió de inmediato y comenzó por el más joven, Henry. Violento, impulsivo, con juicios pendientes y deudas asfixiantes. Un cuerpo entrenado para golpear y una mente al borde del abismo. La herencia era su tabla de salvación o su excusa. Luego Ethan. Alcohol, ruina, un hígado fallido y una cuenta atrás silenciosa. Sin antecedentes pero cargado de desesperación. Nathaniel escuchaba en silencio, sabiendo que la desesperación también mata. Elinor apareció como una anomalía luminosa, limpia, respetada, sin manchas. El tío Callum la había apreciado. Nathaniel entendió por qué. Quedaba Rory. Mientras Rowan buscaba los datos, Nathaniel caminaba por el aparcamiento. Elspeth lo observaba desde el coche. Al principio sonrió al verle sonreír. No debe de ser tan malo, pensó. Pero la expresión de Nathaniel cambió de golpe. La furia le tensó los hombros, la voz se le volvió un grito. Elspeth frunció el ceño. Aquello no era propio de él. Entonces su propio móvil vibró. El mensaje de Clara la golpeó como un mazazo. Una mujer desconocida había irrumpido en su empresa proclamándose nueva propietaria. Vulgar. Autoritaria. Segura de sí misma. Decía que Elspeth había incumplido un préstamo, que estaba avergonzada, que por eso no había avisado a nadie. Había empezado a anular pedidos, a cambiar colores, a imponer decisiones. Azul brillante con ribete fucsia. Como si el legado pudiera maquillarse, pensó Elspeth con una rabia fría creciendo en el pecho. Cuando terminó de escuchar el mensaje, estaba gritando. No de miedo. De furia. El pasado la había alcanzado por dos frentes, la sangre y el trabajo. El honor y la herencia. Y comprendió con una claridad amarga que el peligro ya no era abstracto. Había entrado en su casa. En su nombre. En su legado. Y no pensaba permitirlo. Capítulo 37. Un préstamo antiguo. Cuando Nathaniel regresó al coche, el aire parecía vibrar. Elspeth estaba gritándole al móvil como si al otro lado no hubiera nadie, y no lo había, sosteniéndolo a distancia desbordada. Él lo supo de inmediato. Aquella furia no buscaba respuesta sino salida. La reconoció también por dentro, esa manera suya de alzar la voz cuando el miedo amenazaba con hundirla. Elspeth, escúchame, intentó. Ella no lo oyó. O no quiso. Hablaba atropelladamente de cintas, de una mujer que se hacía pasar por propietaria de su empresa, de un préstamo antiguo, de traiciones cosidas con nombres que aún dolían. Nathaniel apenas captó fragmentos, una cinta o una rata, pero comprendió lo esencial. Estaban invadiendo lo único que Elspeth había construido con sus propias manos. Y eso la hería más que cualquier amenaza velada. Ahora escúchame, dijo él firme. Y olvídate de la cinta. No me olvidaré de mi cinta, estalló ella. Voy a llamar a un abogado. Voy a hundir a esa rata. ¿Fucsia? ¿Cómo se atreve?
Agitó el teléfono con tanta vehemencia que Nathaniel tuvo que esquivarlo. A la segunda, se lo quitó con cuidado y lo dejó sobre el salpicadero, como quien aparta un arma de una mano temblorosa. Intentó de nuevo. Elspeth. ¿Y si el banco también está metido? Seguía ella. Si lo está, irá a la cárcel con ellos. ¿Cómo se atreven? Nathaniel le tomó el rostro entre las manos. No gritó su nombre, pero lo cargó de una gravedad que la obligó a anclarse a sus ojos. Elspeth sintió el tirón, la rabia cedió un palmo, lo justo para que la realidad entrara. «Tienes problemas más grandes que una cinta», dijo él. La soltó y se reclinó, dándole espacio para recomponerse. El impacto la avergonzó. Elspeth se vio desde fuera desbordada y el temblor se volvió silencio. «Lo siento», murmuró. «Ha sido un shock. Intentan robarme la empresa». Nathaniel la detuvo antes de que el torrente regresara. «Pero tú se lo impedirás». Ella respiró hondo. Asintió. Recuperó esa compostura tensa que siempre precedía a sus mejores decisiones. «¿Estás preparada para escucharme?», preguntó él. «Sí». «¿Qué te ha dicho Rowan?». Nathaniel habló de los primos con la sobriedad de quien enumera piezas de un mecanismo peligroso. Ethan, ahogado en deudas con el hígado rendido antes de tiempo. Henry, la violencia como reflejo. Rory, el jugador perdiendo cifras que no admiten exageración. Elspeth escuchaba y mientras lo hacía ataba cabos, el llanto de Rory, la desesperación mal disimulada. Todo encajaba con una lógica cruel. «Debe 3/4 millón», dijo Nathaniel. «A un usurero». «¿3/4 millón?», susurró ella, incrédula. Por eso lloraba. La mala noticia llegó después, el nombre del hombre al que se debía el dinero, su reputación, su manera de cobrar. Nathaniel no lo conocía, pero lo conocía lo bastante. Sabía lo que significaba ese nombre en ciertos pasillos. Los federales también lo sabrían. Y eso cambiaba el tablero. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Elspeth. «Te mantendremos con vida». «Quiero ir a casa», dijo ella casi para sí. Nathaniel sintió la punzada de la impaciencia y debajo la comprensión. Negó con suavidad. «¿Sabes que no puedes?». «¿Cuánto tiempo?». «Depende». Elspeth bajó la mirada. Por primera vez dijo lo que llevaba clavado desde el principio, que no quería el dinero, que lo tomó por orgullo, por defender el nombre de su madre, por devolver un golpe que dolía más por dentro que por fuera. Nathaniel la escuchó sabiendo que daba igual. Quien hubiera decidido eliminarla no iba a esperar a que cambiara de opinión. Había demasiado en juego. «Entonces todo esto», empezó ella, «¿tiene que ver con la herencia?». «¿Eso creemos?». El testamento se modificó antes, pero el mensaje se grabó hace poco. Las explosiones fueron después. La pregunta es quién sabía lo que decía ese vídeo. Elspeth recordó los rostros, la indignación, el asombro, el silencio de Elinor. Nada parecía fingido. O quizá lo era demasiado bien. Así que, concluyó Nathaniel, o hay alguien más implicado que aún no vemos, o uno de los tuyos es un actor consumado. El coche quedó en silencio. Afuera, el mundo seguía su curso. Dentro, el legado, el honor y la amenaza se entrelazaban, como si una historia antigua hubiera decidido reclamar su precio. Capítulo 38. Donde el pasado aún reclama. Elspeth se negó a pasar la noche en el Ara Heights. La ciudad le había ofrecido belleza, sí, pero también la sombra de una sangre que no quería sentir cerca. Necesitaba distancia, aire, una huida limpia. Nathaniel lo comprendió sin preguntas y tomó carreteras secundarias, dejando atrás la autopista como quien se aparta de un destino impuesto. Conducía sin inquietud visible, incluso cuando el indicador de gasolina empezaba a declinar, como si el rumbo más que el lugar fuera lo importante. «No nos quedaremos tirados en mitad de la nada, ¿verdad?», preguntó Elspeth. «No», respondió él mirándola de reojo.
No estarás preocupada por eso. Lo estaba. Nathaniel pidió el mapa, buscó Redfield y descendieron hacia un valle donde 800 almas daban la bienvenida con un cartel gastado. Allí, un restaurante sencillo los recibió con olor a pan caliente y especias. Elspeth sintió cómo el cuerpo al fin reclamaba alimento. La rabia se le había instalado en el estómago como ayuno. El lugar era modesto, casi entrañable. Rayas amarillas y blancas, vacas de cerámica sobre la mesa, cinta plateada sosteniendo lo que el tiempo había herido. Nada solemne. Pero la comida era honesta, y eso bastó. Nathaniel comió por los dos. Elspeth lo observó con una gratitud silenciosa. Había algo ancestral en compartir el pan cuando todo lo demás parecía a punto de perderse. «Háblame de la cinta y de la rata», pidió él en voz baja. Elspeth explicó lo del préstamo, la contabilidad torcida, la esposa que ya se sentía dueña de lo ajeno. Nathaniel escuchó sin interrumpir, leyendo entre líneas, enlazando nombres, viendo cómo el pasado reclamaba su herencia con uñas sucias. «Hay más de lo que parece», dijo al fin. «Mucho más». «¿Pagaron?», preguntaron por la gasolinera. Mientras Nathaniel llenaba el depósito, Elspeth llamó a los suyos. Mensajes, buzones, silencios. Avisó sin explicar, protegió sin mentir del todo. Guardó secretos como quien guarda reliquias, no por codicia sino por respeto al momento. De vuelta al coche, Nathaniel anunció que no habría habitaciones separadas. Una sola. «No te apartas de mi lado». Elspeth aceptó. No sabía si era miedo o confianza lo que la llevaba a hacerlo. Tal vez ambas cosas. Tal vez era lo mismo. Hizo las últimas llamadas. ¿A Clara a Agnes? Nada. Nathaniel observó el mapa y luego a ella. «Te sorprenderé», dijo. Elspeth sonrió con cansancio. La sorpresa, pensó, ya era su estado natural. Hablaron de sus hermanas, de protección discreta, de no dejar huellas. Nathaniel le aseguró que estarían a salvo. Elspeth le creyó. Con él la fe no era un acto irracional, sino una elección consciente. El teléfono de Nathaniel sonó. Él sonrió. Elspeth sintió un pinchazo inmediato, absurdo e indeseado. Se dijo que no importaba, que no tenía derecho. Pero el cuerpo no atendía a razones. Escuchó aquella voz ajena, íntima, y se descubrió celosa de una promesa que no era suya. Se odió un poco por ello. Cuando colgó, Nathaniel la miró. «Cecily te manda saludos». Elspeth se quedó sin aire. Luego rió. La tensión se aflojó, como si alguien hubiera tocado una cuerda exacta. Hablaron de Cecily, de su fuerza silenciosa, de la confianza excesiva que a veces es valentía. Nathaniel la miró con una lucidez que desarmaba. «Tú no eres escéptica», dijo. «Tienes miedo». «¿De qué?» «De mí». Elspeth se burló, pero la frase le quedó dentro, latiendo. La carretera se estrechó. Pasaron un puesto de frutas abandonado. Un lago oscuro apareció entre los árboles, como un espejo antiguo. Nathaniel volvió a lo que no habían cerrado. «¿Te empeñas en decir que lo de Northbridge fue un error?» «Lo fue», respondió ella. «No puede repetirse». «¿Normalidad?», rió él. Discutieron sin alzar la voz, con la inteligencia tensa de quienes se conocen demasiado deprisa. Elspeth habló de finales inevitables, de daños futuros. Nathaniel escuchó y luego aceptó. «Tienes razón. Sería una mala idea». Elspeth sintió alivio. Y al mismo tiempo una decepción inexplicable. No le gustó lo rápido que estuvo de acuerdo. No entendía nada. El cansancio, se dijo. El miedo. Todo valía como explicación. «Estoy estresada», confesó. «Y tengo derecho. Hay alguien ahí fuera que quiere matarme». Nathaniel asintió, grave. «Entonces devuelve los golpes», dijo. «Pero asegúrate de saber a quién». Elspeth miró la carretera, oscura y abierta. «Oh, ya tengo algunos nombres».
Y mientras el coche avanzaba, el pasado, el honor y el legado seguían viajando con ellos, invisibles, esperando su momento. Capítulo 39. Un umbral que no se cruza solo. Avanzaron unos minutos en silencio, con la carretera desplegándose ante ellos como una cinta oscura y antigua. Elspeth miraba el perfil de Nathaniel reflejado en el parabrisas. Pensaba que había en él algo de guardián involuntario, de hombre empujado por un juramento que no había pronunciado en voz alta. El silencio pesaba, y por eso lo rompió. ¿Por qué no puedo usar el móvil? Nathaniel tardó un segundo en responder. No era duda, era cautela, esa forma de pensar que nace de haber visto demasiado. Tal vez estoy siendo excesivamente prudente, dijo al fin, pero desde que supe que Blackwell podía estar implicado, y lo está, no quiero correr riesgos. Un móvil deja rastro. Con el equipo adecuado, las llamadas se siguen igual que una huella en barro húmedo. Elspeth asimiló la idea. Sintió como el miedo le rozaba la espalda, frío y paciente. ¿Y Blackwell tiene esos medios? Es mucho más que un prestamista. Y aunque no los tenga, conoce a quienes sí. A Elspeth le vino a la mente la imagen de un depredador que no necesita ensuciarse las manos. Comprendió entonces que el peligro no gritaba, esperaba. ¿Le has dicho a alguien dónde pasaremos la noche? Preguntó, consciente de que cada palabra podía pesar. A nadie. Pensaba ir hacia Port Alwyn. Tal vez un hotel en las afueras. Ella negó despacio, como si la respuesta ya estuviera escrita dentro de sí. Cuanto más cerca estemos de Clearwater Bay, mejor para mí. Nathaniel asintió. Pensaba en rutas, en sombras, en márgenes seguros. Y también en ella, aunque no quisiera admitirlo. Tenemos que decidir qué haremos mañana, dijo. No podemos volver a Elara Heights. No, respondió Elspeth. No hasta que firme esos documentos. La frase quedó suspendida en el aire, incompleta. Ambos sabían que no hablaban solo de papeles, sino de un legado en disputa, de una sangre que reclamaba su precio. El coche siguió avanzando, pequeño frente a la noche, llevando consigo dos voluntades tensas y una promesa silenciosa: sobrevivir y no traicionarse en el camino. Capítulo 40. El hotel. El hotel surgió como un refugio improbable frente al mar, lleno y sin embargo dócil ante el carisma de Nathaniel. Elspeth observó desde el vestíbulo cómo él negociaba el milagro con una sonrisa medida y una voz tranquila. Había en ese gesto una herencia invisible, un don heredado que abría puertas. Cuando subieron, la habitación les devolvió el rumor del océano y dos camas tendidas como una tregua. Elspeth sonrió con ironía. El encanto de Nathaniel era un acto reflejo, un instinto antiguo. Él lo asumió sin excusas, con ese humor que desarma y hiere a la vez. Hablaron de camas como quien habla de frontera. Elspeth fingió inmunidad. Nathaniel aceptó el juego, sabiendo, y ella también, que la negación era una forma de cuidado. El cansancio pesaba como una marea, y cuando Elspeth pasó junto a él, el día se quebró en un gesto. Un beso inesperado, breve y ardiente que encendió algo que ambos llevaban conteniendo desde antes de saberlo. Nathaniel se retiró a tiempo, como si obedeciera una ley más antigua que el deseo. Elspeth quedó sin aire, avergonzada y viva. En la ducha, el agua caliente desató tensiones y pensamientos. Pensó en la herida de Nathaniel, en su orden secreto, en cómo cuidaba incluso cuando callaba. Al salir, él la miró con atención honesta. No buscaba poseer, sino comprobar que seguía entera. Un segundo beso, esta vez deliberado, desarmó cualquier defensa. Nathaniel lo interrumpió con una sonrisa consciente del peligro. Elspeth entendió entonces, no era el beso, era el vértigo. Cuando él se encerró en el baño, la verdad se le reveló sin estruendo: se había enamorado. No supo cuándo, supo que ya era tarde. Se permitió el pánico en silencio, enterrando la cara en la almohada para no gritar. Nathaniel volvió medio desnudo, presencia serena.
Elspeth eligió la acción como salvavidas, una lista de nombres tinta contra el miedo. El tendido aportó ironía y calma, recordándole el presente. Ahora estás a salvo. Entre páginas y bromas, el mar seguía respirando al otro lado del cristal. La noche lo sostenía con una promesa austera: vigilar, resistir, no traicionarse. Y mientras Elspeth tachaba nombres, comprendió que el verdadero peligro no estaba en la lista, sino en aquello que ya no podía borrar. Capítulo 41. La quietud como acto de valor. Elspeth repasó la lista a la luz oblicua de la luna. Los Macrae estaban todos allí, como un linaje señalado por la sangre y la culpa. También Theodore y su secretario, cuyo nombre se le había escapado hasta que Nathaniel lo pronunció con calma, como si nombrar fuera una forma de ordenar el caos. Ella explicó sus dudas, él las sostuvo sin concederlas. En cuestiones de vida o muerte, pensaba Nathaniel mientras la observaba, la inocencia es un lujo que se demuestra, no se presume. Elspeth lo entendió a medias, frustrada, consciente de que cada nombre era un hilo tirante que podía romperse en cualquier momento. Añadió a Blackwell con un gesto brusco. Nathaniel sumó sus socios y la lista se volvió un mapa de sombras. Elspeth preguntó por Julian, al borde del desborde. Nathaniel sereno habló de esperar, de confiar en el trabajo invisible de otros. Ella quiso saber si lamentaba haberse implicado. El no de Nathaniel fue seco, irrenunciable. Elspeth sintió el golpe de una lealtad antigua, una promesa que no pedía aplausos. Volvió a sonreír cuando él la provocó con ironía. La risa compartida fue un respiro, una chispa de vida en medio del cerco. Apagó la lámpara. La habitación quedó suspendida en plata. Elspeth dijo buenas noches. Nathaniel guardó silencio. Ella supo que no dormiría. Lo deseaba con una claridad que la asustaba y también con la ternura de quien quiere ser sostenida sin rendirse. Pensó en él como se piensa en un destino inevitable. Cuando Nathaniel pronunció su nombre casi cayó de la cama, negó estar inquieta, pero él insistió con una atención que desarmaba. ¿Puedo hacer algo?, preguntó y la pregunta quedó flotando, cargada de un juego consciente que ambos percibieron. El silencio volvió, espeso. Elspeth se decepcionó al no oír respuesta, hasta que un suspiro largo rompió la noche. Nathaniel la llamó con una familiaridad que era promesa y riesgo. La elección quedó en el aire, ¿voy yo o vienes tú? Y en esa frase contenida y ardiente, ambos reconocieron el pulso de algo más grande que el miedo. Honor, deseo y la certeza de que pase lo que pase ya no estaban solos. Capítulo 42. La empresa de los vivos. La mañana irrumpió sin ceremonia. Elspeth despertó antes que Nathaniel y agradeció esa tregua íntima. Tras la noche compartida, mirarlo a los ojos exigía una compostura que aún no había reunido. No se permitió arrepentimientos, solo una determinación serena. Nathaniel dormía boca abajo, el cuarto desordenado como un campo después de la batalla, señales de una entrega sin cálculo. Aquello había sido intenso y lo sabía. Bajo la ducha, el vértigo. ¿Había dicho algo que no debía? ¿Había confundido deseo con promesa? Se aferró a la ironía para salvarse. Negaría cualquier exceso si fuera necesario. Salió con prisa, vestida para el deber. Había documentos que leer, un legado que comprender. Cuando abrió la puerta, Nathaniel avanzó hacia ella, desnudo y medio dormido. El estremecimiento fue inmediato. Se saludaron, él la besó con una naturalidad que la desarmó. Elspeth retrocedió a tiempo, pensó en el peligro de quedarse. Tomó la carpeta y el sobre con las fotos, y el baño cerrándose fue un alivio. Sentada en la cama, leyó. Pronto llegó la náusea. Las páginas eran un inventario de astucias sin escrúpulos, empresas compradas para ser despojadas, vidas reducidas a cifras. No era ilegal, eso la inquietó más, era inmoral. Callum Macrae había levantado su fortuna sobre ruinas ajenas y se había marchado orgulloso. Elspeth decidió entonces no tocar ese dinero, no para ella, no para los suyos. Haría de su renuncia un acto limpio, casi ritual.
Quería que el pasado no la reclamara. Las fotografías la rescataron. 10 imágenes en blanco y negro. Su padre niño hermoso y erguido, un caballo, una mansión al fondo. Ninguna foto familiar. Anotó la pregunta en su memoria. Cuando Nathaniel apareció, ella cerró el sobre y asintió, casi lista. Él ordenaba la habitación con una disciplina que decía más de lo que mostraba. Elspeth negó haber quedado impresionada por la carpeta. No lo estaba. Desayunaron poco. En el coche Nathaniel evitó autopistas. Elspeth pensó en Theodore, la hora pactada, en el riesgo. Habló demasiado, nerviosa. Nathaniel esperó. Cuando propuso alternativas, ella cedió avergonzada por el exceso. Volvió a los papeles, préstamos, hospitales, facturas imposibles. Entendió entonces el silencio de su madre, el sacrificio final para proteger a sus hijas. Lloró de espaldas, se recompuso rápido. Pidió información y rápido. Nathaniel respondió con eficacia, sin promesas vacías. Elspeth quiso investigar más y él no se opuso. Guardó los documentos exhausta con la mente llena de pendientes. Cuando Nathaniel preguntó por el destino del dinero, ella recordó el último paso. Tengo que ir a un banco, dijo. Él pensó en transferencias. Elspeth negó con la cabeza, firme como quien elige su propio camino. No lo entiendes, añadió. Necesito un préstamo. Capítulo 43. El futuro no se persigue. Nathaniel conducía con una inquietud persistente, como si un eslabón se hubiera soltado en la cadena de los hechos. Repasaba conversaciones, gestos, silencios. Algo no encajaba y esa ausencia le roía la calma. Elspeth lo notó, sus respuestas cortas eran un muro discreto. Compartieron una hora de silencio cómodo, sorprendentemente íntimo, como si el camino les concediera una tregua. Al rozar Clearwater Bay, Nathaniel viró sin aviso. A un lugar seguro, dijo, y en su voz había decisión. Elspeth pensó en su casa, en la normalidad recién recuperada, pero él negó y apuntó hacia la comisaría. Allí, al bajar del coche, explicó con sencillez el honor que lo guiaba. Debía responder ante su jefe, Calder, y prefería hacerlo cara a cara. Además, ese hombre podía ayudarla. Elspeth sintió gratitud. Por primera vez en días una pieza parecía colocarse. Hablaron de Calder como de un viejo roble, duro, íntegro, aún afilado pese a la cercanía del retiro. Nathaniel confiaba en él sin reservas. Elspeth decidió hacerlo también. Tomó el maletín, cuidando la memoria de su madre como quien protege una reliquia. Nathaniel le aseguró confidencialidad y ella asintió, aliviada. Calder lo recibió con prisa y una noticia que alteró el aire. Víctor Bellamy estaba allí. Se había presentado y pedido ser encerrado. Elspeth quedó atónita, Nathaniel tenso pero contenido. El jefe habló de lágrimas incontenibles y confesiones vagas. Elspeth entendió al instante. Víctor era un torrente emocional, un actor de alma expuesta. Pidió verlo. Calder dudó, Nathaniel también. Elspeth insistió con una firmeza nacida del afecto y la responsabilidad. Acordaron condiciones, ella entraría, Nathaniel vigilaría. Si algo se torcía, saldría. El pacto se selló sin dramatismos, con la gravedad de quienes saben que el tiempo apremia. Mientras subían hacia la sala de interrogatorios, Chief Calder advirtió del reloj y del FBI que acechaba. Nathaniel aceptó el margen, posponiendo llamadas. Primero necesitaba la verdad. Elspeth caminó delante, respirando hondo. Sentía el peso del legado y la urgencia del presente, y aún así avanzó. Honor primero, se dijo. Y abrió la puerta. Capítulo 44. Escucharé. Elspeth sostuvo la mirada de Nathaniel con una calma férrea. Lo escucharé igual, dijo. Si Víctor intenta manipularme, lo detendré. Si me habla mal, lo haré callar. Y si amenaza, sabré responder. Nathaniel sonrió, tenso y orgulloso a la vez. La dejó pasar. La sala era estrecha, casi monástica, mesas, sillas, un vidrio que duplicaba los rostros.
Nathaniel permaneció de pie vigilante. Cuando Víctor entró, el error de juicio fue inmediato. No era el hombre calculador que Nathaniel esperaba, sino un alma desbordada. Abrazó a Elspeth con alivio, confesándose culpable antes de que nadie lo acusara. Ella se separó con suavidad, sostuvo su mano, leyó el cansancio en sus ojos y le ofreció humanidad. Víctor habló de huida y de miedo, de su prometida y del peso de saberse buscado. Nathaniel intervino con precisión quirúrgica. No estaba detenido, sí era sospechoso. La verdad marcaría el rumbo. Víctor insistió en su responsabilidad y cuando Nathaniel pidió razones, emergió la vanidad envuelta en buenas intenciones. Había querido lanzar a Elspeth, usar su influencia como palanca. El poder, dijo, para él era silencio o impulso, jamás destrucción. Nathaniel escuchó sin conceder indulgencias. Cuando el tema del almacén afloró, Víctor pidió quedarse a solas. Elspeth aceptó a pesar del recelo. Al salir, advirtió a Nathaniel con una mirada: paciencia. Nathaniel apagó el audio. Entonces Víctor confesó sin rodeos: el almacén era suyo y pensaba ofrecérselo a precio inferior, protegerla del ruido, ayudarla. Habló de Northbridge, de un futuro que él veía claro, de un éxito casi inevitable, y del ancla que la retenía. Elspeth, dijo, siempre elige quedarse, por su madre, por su hermana, por el deber. Su ambición es noble, pero su raíz es profunda. Clearwater Bay la reclama. Tras el vidrio, Elspeth comprendió sin oír: el legado no siempre es herencia, a veces es pertenencia. Nathaniel firme entendió otra cosa: ayudar no es decidir por otros. En ese cruce, honor y deseo, poder y cuidado, se jugaba algo más que un caso. Se jugaba el derecho de Elspeth a elegir su camino. Capítulo 45. El almacén. La frase quedó suspendida entre ellos como una verdad antigua, tallada en piedra. Haría cosas espléndidas donde quiera que estuviera, pero Elspeth pertenecía a ese lugar. A Nathaniel le sonó menos a elogio que a sentencia. Clearwater Bay no era solo un punto en el mapa, era una raíz, un lazo invisible que exigía lealtad. ¿Y los demás propietarios?, preguntó, midiendo el tono. ¿Qué opinaban de rebajar el precio del almacén? Víctor se encogió de hombros con una seguridad casi infantil. No lo sé. No les pregunté. Tengo la mayoría de las acciones. Sonrió satisfecho. Los demás hacen lo que yo quiero. Nathaniel pensó que aquel hombre hablaba del poder como quien describe el clima, sin malicia, sin pudor. Clearwater Bay, continuó Víctor, estaba despertando. La renovación, el renacimiento, la promesa de una vida más lenta y segura. Ayudar a negocios locales no era solo rentable, era un gesto noble. Nathaniel escuchaba, pero por dentro se preguntaba cuántas tragedias podían esconderse tras palabras tan pulcras. Así que fue una jugada inteligente, dijo al fin. Y también un acto de caridad. Sabía que Elspeth estaba pasando por dificultades, admitió Víctor. Aquello hizo que Nathaniel se reclinara. ¿Cómo podía saberlo? Víctor dudó, deslizó los dedos por la mesa como si buscara allí una respuesta. Alguien me lo diría. En cócteles cenas la gente habla. Y todos saben cuánto la aprecio. Pronunció el nombre de Elspeth con un afecto casi reverente. Habló de sus velas, de sus perfumes, de uno nuevo que saldría en diciembre. Sky. Al decirlo, los ojos se le iluminaron, y Nathaniel comprendió que aquel hombre no fingía. Sentía demasiado como para hacerlo bien. El interrogatorio avanzaba a trompicones. Víctor divagaba, Nathaniel lo devolvía al cauce. El Ara Heights, amistades difusas, nombres olvidados. Ningún McRae. Nada concreto. Hasta que Nathaniel volvió a la pregunta esencial, la que pesaba como un presagio. ¿Por qué se considera responsable de las explosiones? Víctor abrió las manos como aceptando un veredicto invisible. La invité a mi finca y casi muere. La animé a ver mi almacén y volvió a pasar. Soy dueño de ambos lugares. Algo hice mal, aunque no sepa cómo.
Nathaniel entendió entonces. Víctor no era un conspirador, sino un hombre imprudente con la verdad, alguien que hablaba demasiado y protegía poco. Alguien lo había usado. ¿Su situación económica? Preguntó cambiando de flanco. Mala. Temporalmente mala. La voz de Víctor no tembló. He apostado todo a una galería que será magnífica. A veces hay que arriesgarse. Nathaniel lo observó en silencio. Arrogante y frágil. Pretencioso y sincero. Un corazón expuesto en un mundo que no perdonaba a esa debilidad. ¿Cómo conoció a Elspeth? La sonrisa de Víctor se volvió distinta, más lenta. En un hospital. Ella estaba con su madre, yo con mi hermana Sky. Elspeth era joven, pero ya tenía esa fuerza. Hizo un gesto buscando la palabra. Esa luz. Recordó cómo Sky y Elspeth se hicieron amigas en minutos, cómo las velas y los aromas se convirtieron en un puente entre ambas. Nathaniel escuchaba y sin querer veía a Elspeth a través de esas palabras, responsable hasta el sacrificio, generosa hasta el agotamiento. Entendió por qué no se marcharía. ¿Por qué siempre había alguien antes que ella misma? Víctor habló de la enfermedad, de los hospitales convertidos en hogar, de los pequeños regalos semanales. Velas, flores, lociones. Gestos mínimos cargados de significado. Cuando mencionó la muerte de Sky, su voz se quebró, y Nathaniel sintió que allí no había teatro. Elspeth no la ha olvidado, dijo Víctor. Creó un perfume en su memoria. Se llama Sky. Era el nombre de mi hermana. Nathaniel guardó silencio. Pensó en Elspeth, en su manera de transformar la pérdida en algo perdurable. En cómo ese legado invisible, hecho de aromas, de recuerdos, de lealtades, podía ser tan poderoso como cualquier explosión. Y comprendió que para ella el honor no era una palabra antigua, era una forma de permanecer. Capítulo 46. Whitlock e Farlane. Nathaniel no permitiría que Elspeth cruzara la puerta del edificio Whitlock y Farlane sin la certeza absoluta de que saldría ilesa. Aquella convicción, férrea y silenciosa, lo guiaba mientras calculaba tiempos, rutas y nombres propios como si fueran piezas de un ajedrez antiguo. Coordinar a Rowan, a la policía de Port Alwyn, al FBI y a Elara Heights era un acto de paciencia y de guerra. Implicaba aplazar la cita, romper la inercia de lo previsto, desafiar el reloj. El cambio de lugar habría sido lo más sensato. Pero el pasado, incluso muerto, seguía dictando órdenes. Theodore se lo explicó con voz cansada. Callum McRae había querido la reunión allí, en la segunda planta, en la sala donde firmó su último testamento. Un gesto de control llevado más allá de la tumba. Nathaniel escuchó y comprendió, no era solo una herencia, era un rito. Un legado que exigía escenario, testigos y obediencia. Creía que Elspeth seguiría sus pasos, dijo el abogado. Pensaba que sus asesores la moldearían. Y francamente quería impresionarla. Estaba convencido de que ella era su prodigio. A Nathaniel le bastó oírlo para saber que a Elspeth no le gustaría nada. La imaginó cerrándose por dentro, negándose a ser la prolongación de un hombre al que apenas conoció. Callum había amado la distancia, investigó en lugar de preguntar, acumuló datos en vez de vínculos. Un ermitaño del poder. Mientras hablaba por teléfono, Nathaniel caminaba por la comisaría como si el edificio entero fuera demasiado estrecho para sus pensamientos. Pidió más nombres, más números. Por si acaso. Porque el peligro nunca avisaba dos veces de la misma forma. Cambiar la hora si era posible. Mañana a las 7. Nathaniel aceptó sabiendo que estaba decidiendo sin Elspeth. Aquello le incomodó. Proteger no debía confundirse con mandar. Cuando colgó, vio los mensajes de Rowan. Enfadado. Preocupado. Nathaniel no se disculpó ni consigo mismo. Cuantos menos supieran dónde estaba Elspeth, mejor. Aún así, devolvió la llamada. Buzón de voz. Mejor así, pensó. Por ahora.
Elspeth lo esperaba en el despacho del jefe. Tenía los papeles en el maletín, el gesto firme, esa calma tensa que Nathaniel empezaba a reconocer como su modo de resistir. Le ofreció una gaseosa. Ella la aceptó sin mirarlo. «¿Quiere pasar la noche en su casa?», dijo Calder. «Mandaré hombres a revisar la zona». Nathaniel la miró con reproche contenido. «¿Ha sido idea tuya?». Elspeth alzó la barbilla. «No iba a pedir permiso. No otra vez. Quiero dormir en mi cama». El jefe sonrió con una paciencia antigua. «Ha suplicado con convicción». «Yo no suplico», corrigió ella, y luego, como si necesitara recuperar el control del relato, habló de West Haven, del tráfico, del pasado del jefe. Nathaniel entendió la maniobra. Cambiar el foco. Ganar terreno. La reunión seguiría siendo en el Ara Heights. Mañana. Con todas las agencias implicadas. Demasiada gente. Demasiado riesgo. Elspeth lo vio con una claridad que la golpeó de pronto. Si algo salía mal, no moriría sola. Otros caerían por ella. «No», dijo. «Iré sola». El silencio que siguió fue denso. Nathaniel no discutió. Aquello la desconcertó más que una negativa. «¿Has oído lo que he dicho?». «Lo he oído». Aceptó. Demasiado rápido. Elspeth sospechó. «¿Cómo llegarás?». «En coche». «¿El tuyo no explotó?». «Alquilaré uno». Nathaniel la miró entonces de verdad. «Elspeth, ¿qué es esto?». Ella quiso decirle la verdad: «Es miedo por ti, por todos. Es no soportar la idea de que alguien muera por mi culpa». Pero las palabras se resistieron. Negó con la cabeza. Él insistió. Y al final ella cedió. «No quiero que nadie se haga daño por protegerme». Las lágrimas llegaron sin permiso. Nathaniel no dijo nada. La levantó y la abrazó con una firmeza que no pedía explicaciones ni promesas. Elspeth esperó palabras, algún consuelo pronunciado. No llegó. Y comprendió con una certeza suave y profunda que no lo necesitaba. Aquel abrazo era suficiente. Como si por un instante el mundo hubiera dejado de exigirles decisiones, herencias y sacrificios. Como si el honor, por una vez, consistiera simplemente en sostenerse el uno al otro. Capítulo 47. Interrogatorios. La noche se cerró sobre la casa de Elspeth con una quietud engañosa, como si el peligro hubiera aprendido a contener la respiración. Ella alzó la cabeza del pecho de Nathaniel. En ese gesto había todavía refugio, pero también una duda que no quería dormirse. ¿Y Víctor?, preguntó. Nathaniel sostuvo su mirada. En su voz no hubo titubeo, solo la serenidad de quien ya ha tomado una decisión. No tiene nada que ver con esto. Elspeth necesitó creerle. Lo deseó con una intensidad que la sorprendió. Nathaniel lo percibió, siempre percibía más de lo que decía, y añadió ya con el tono seco del deber. Aún debe convencer a otros. Después podrá irse. El tiempo volvió a dilatarse en interrogatorios, pasillos, miradas repetidas. Víctor salió al final cansado pero intacto, y antes de marcharse rozó la mejilla de Elspeth con un beso breve, casi antiguo. «Sé valiente, querida». Aquellas palabras la acompañaron mientras ella misma era interrogada, una y otra vez, como si la verdad pudiera gastarse de tanto pronunciarla. Cuando la paciencia empezó a resquebrajarse, Calder apareció como un muro firme. «Ya puede irse a casa. Está limpia. Vigilada». Nathaniel la esperaba atrás. Siempre estaba donde hacía falta, pensó Elspeth, y esa certeza dolía más de lo que calmaba. En casa el cansancio se instaló en los huesos. Nathaniel subió las bolsas, no preguntó, no invadió. Ese respeto era su manera de cuidar. Elspeth se duchó como si pudiera lavarse la confusión, se vistió con ropa vieja y cómoda, y aún así la inquietud seguía allí. Desde la cocina lo observó hablar con un agente,
cansado, entero, peligrosamente atractivo. Apartó la mirada. No podía permitirse pensar en él así. Su cuerpo estaba orientado hacia el entorno, como quien vigilaba sin ostentación. Llevaba una chaqueta oscura, discreta. Nada en él resultaba espectacular y sin embargo transmitía autoridad. El aire de una ventana le rozó el cabello castaño, corto, disciplinado, sin rigidez, y le marcó apenas la sombra de una barba de un día que no buscaba dureza, pero tampoco la disimulaba. Sus ojos azules claros, atentos, no buscaban el horizonte sino los márgenes, caminos, límites, posibles amenazas. No era un hombre que posara. Era un hombre que permanecía, porque entendía que quedarse también era una forma de acción. El problema era precisamente ese, Nathaniel. Se preguntó cuánto tardaría en dejar de quererlo, si es que eso era posible. Sabía quién era él, siempre lo había sabido. Y aún así había caído. La culpa no era suya. Era suya por haber esperado otra cosa. El timbre rompió su ensimismamiento. No era Calder sino Rowan, furioso, directo como una tormenta. Elspeth sostuvo el embate con una calma tensa. Sabía que tenía razón. Habían desaparecido. Habían fallado. Pero no era una niña. Está en el patio, le dijo. Métase con él. Rowan salió disparado. La casa volvió a cerrarse sobre sí misma. Hemos sido imprudentes, admitió Elspeth. No por esconderse, sino por olvidarse del mundo durante unas horas. Demasiado humanas. Demasiado frágiles. Chief Calder llegó después con comida suficiente para un ejército. Observó la escena, decidió no intervenir. Lo arreglarán. Comamos. Y lo arreglaron. Como siempre, entre hombres acostumbrados a discutir con la vida. El plan del día siguiente quedó trazado con precisión, el Ara Heights aguardando como un punto inevitable en el mapa. Elspeth escuchaba con los ojos medio cerrados, el cansancio ya no pedía permiso. Sube a dormir, le dijo Nathaniel suave. Ella obedeció. Desde la cama oyó marcharse a Rowan y a Calder. Antes de dormir llamó a Cecily, necesitaba oírla viva, ligera, a salvo. Colgó con un nudo menos en el pecho, hasta que el teléfono volvió a sonar. Elspeth, dijo una voz que traía consigo el peso del apellido. Soy Elinor McCrae. El legado, comprendió entonces, nunca descansa. Y la noche, lejos de terminar, acababa de abrir otra puerta. Capítulo 48. La casa de Callum. Elspeth tardó en responder. El nombre de Elinor McCrae había abierto una puerta que prefería mantener cerrada. Cuando habló, su voz fue correcta, distante, como si la cortesía bastara para protegerla. Hola, Elinor. ¿En qué puedo ayudarte? Al otro lado, la rigidez inicial se fue disolviendo. Elinor habló de la casa de Callum, su casa ahora, del desván saturado de cajas, del azar que guía a veces la memoria. Había encontrado objetos de su padre, fotografías, trofeos, papeles escolares, restos humildes de una vida que había sido arrancada demasiado pronto. Todo estaba preparado para enviárselo. O para dejarlo en el despacho de Theodore. Seguiría buscando. Elspeth escuchaba con una atención que era casi reverencia. Cada objeto nombrado parecía reclamarla, como si el pasado insistiera en volver a tener peso. Elinor añadió que Ethan había vuelto a ingresar en el hospital y que desde Callum le era más fácil ir a verle. La invitó a pasar cuando quisiera. A conocer la casa. A conocerla a ella. Algún día me gustaría verla, respondió Elspeth, consciente de que hablaba tanto de la casa como de la mujer. Elinor rió suavemente. Dijo que Elspeth le parecía distinta a los McCrae, reconfortantemente distinta. Cuando la llamada terminó, la culpa se instaló en Elspeth como una sombra. No había preguntado por la gravedad de Ethan. Pero supo con una lucidez incómoda que cualquier gesto de compasión habría sido falso. El honor también exigía no fingir.
Estaba sentada en la cama, el teléfono aún en la mano, cuando Nathaniel entró. Su presencia llenó la habitación con esa mezcla de calma y alerta que siempre lo acompañaba. Elinor McCrae me ha llamado, dijo Elspeth. Tiene más cosas de mi padre. Me ha invitado a Callum. Nathaniel se detuvo. Su gesto fue inmediato, protector, inflexible. No irás a ninguna casa de los McCrae hasta que atrapemos a quien intenta matarte. No pensaba hacerlo, respondió ella sin energía para otra advertencia. Cambió de tema como quien se protege. He hablado con Cecily. Está bien. No le he dicho que estabas aquí. ¿Y por qué no? Preguntó él, con una tensión apenas velada. Elspeth sostuvo su mirada. Porque si lo sabe, todo se complicará, pensó, y no solo para Cecily. Porque empezaría a hacer preguntas. Nathaniel ya se desabrochaba la camisa. Voy a ducharme. ¿La habitación de invitados tiene ducha? La puerta del baño se cerró. El sonido del agua llenó el silencio. Elspeth supo entonces la verdad que llevaba evitando desde hacía horas, no quería echarlo. Ese era el problema. El verdadero. Se indignó consigo misma. Necesito ayuda, pensó, y la idea no tenía nada que ver con la seguridad. Se tumbó culpando mentalmente a Agnes. Su amiga había enviado a Nathaniel, sabiendo exactamente lo que haría su mera presencia. Cogió el teléfono y llamó, decidida a no dejarlo pasar. El buzón de voz respondió. Elspeth empezó a hablar y se detuvo. La prudencia volvió a imponerse. Da igual, murmuró. ¿Da igual qué? La voz masculina la sobresaltó. ¿Quién eres? Duncan Knoxe. El apellido la tranquilizó. Duncan explicó que estaba de permiso, que se quedaría con Agnes unos días antes de marcharse. Competitivo, temerario, idéntico en la risa a su hermano. Quiero la revancha, bromeó. Para perder otra vez, replicó ella, y por un momento todo pareció normal. Duncan sabía que Nathaniel estaba allí. Agnes se lo había contado. Un pequeño problema, había dicho. Elspeth aceptó la definición con ironía cansada. Colgó poco después. Nathaniel salió del baño ya vestido y bajó a comprobar a los agentes. Su obsesión por el control era otra forma de lealtad, pensó Elspeth, aunque a veces resultara asfixiante. Cuando regresó, ella fingía dormir. No lo logró. Su mente giraba sin descanso alrededor de la misma pregunta. ¿Quién quería verla muerta? Un McCrae. Tal vez todos. Incluso Elinor. El legado no era solo memoria y objetos antiguos, también podía ser una herencia de sombras. Y Elspeth lo supo entonces, estaba ya demasiado dentro para apartarse. Capítulo 49. Promesas improbables. Elspeth llevaba horas despierta cuando Nathaniel se acostó por fin. La medianoche había quedado atrás y el silencio era espeso, casi ceremonial. Él no pidió permiso, se desprendió de la ropa y se deslizó a su lado con una naturalidad que a Elspeth le pareció una forma de dominio tranquilo, una certeza que no necesitaba afirmarse. Iba a reprochárselo, pero Nathaniel la atrajo hacia sí y el pensamiento se disipó. ¿Estás despierta, aceituna? No puedo dormir. Mañana, dijo ella y la palabra quedó suspendida, cargada de presagios. Está bien, respondió él, levantándole el cabello del cuello y besando la piel con una ternura que era también promesa. El cuerpo de Elspeth reaccionó antes que su voluntad. No está bien, pensó, y aún así se abandonó. ¿Por qué está bien? Susurró. Porque no tendré que despertarte para hacerte el amor. La noche los envolvió de otra manera, más intensa, más profunda, como si ambos supieran, sin decirlo, que no se trataba solo del deseo. Después, Nathaniel la sostuvo en silencio, acariciándole la espalda, besándola con una devoción casi antigua. Cuando la bruma se disipó, Elspeth sintió una calma peligrosa. Quiso hablar. No pudo.
Sabía que confesar lo que sentía sería la forma más rápida de perderlo. Quererlo para siempre era un sueño que ardía demasiado. Nathaniel se volvió boca arriba mirando el techo. ¿Por qué vas a pedir un préstamo? Elspeth explicó su plan con una lucidez práctica casi defensiva. Ganar tiempo. Contener el futuro. Nathaniel la escuchó, cansado y atento a la vez. Pensarán que estás loca. Quizá lo esté. Ella se durmió enseguida. Nathaniel no. Pensó en el día siguiente, en los riesgos invisibles, en todo lo que podía quebrarse. El deber no lo dejaba descansar. Al amanecer, Elspeth despertó sin alivio. Temía la reunión, temía a sus primos, temía la memoria viva de los McRae. Deseó, con una culpa amarga, que Ethan siguiera hospitalizado. Rory y Henry eran otra cosa. Sabía que no toleraría una sola palabra contra su madre. Nathaniel estaba en la cocina, hablando con alguien. El día avanzaba sin prisa aparente, pero él ya había decidido moverse. Elspeth lo supo en cuanto la besó, con entusiasmo, con orgullo, como si afirmara un vínculo que no nombraban. Le preparó el desayuno sin preguntar demasiado, organizando el tiempo como organiza un operativo. «Ha habido un cambio de planes», dijo. Elspeth obedeció inquieta. Siempre decide primero, pensó, y no supo si eso la tranquilizaba o la asustaba. Salieron temprano. El jefe Calder había revisado el coche. Todo estaba limpio. Nathaniel eligió caminos que no figuraban en los mapas, grava, árboles, campos abiertos. El paisaje se desplegó con una belleza silenciosa, ancestral. Nathaniel señalaba sauces, flores silvestres, Elspeth les ponía nombre. Por un momento el peligro pareció lejano. «¿Por qué querrías irte de aquí?», preguntó él. «Quizá no me vaya nunca», respondió ella. «Tal vez este sea mi destino». Nathaniel no discutió. Dijo que podría vivir allí. Elspeth no se permitió creerle. Llegaron a Elara Heights sin ceremonia. En el despacho de Theodore, la vigilancia era discreta pero firme. Antiexplosivos, agentes, protocolos. El legado exigía protección. Elspeth cruzó el umbral con la dignidad de quien sabe que el pasado pesa, pero también sostiene. ¿Puedo usar un escritorio?, pidió. Quiero trabajar mientras espero. Porque mientras hubiera trabajo, mientras hubiera propósito, el miedo no tendría la última palabra. Y porque en el fondo, Elspeth sabía que esa historia, la suya, no iba solo de amenazas y herencias, sino de cómo aprender a sostener el honor cuando todo conspira para arrebatártelo.